Estamos de vuelta en su programa Acceso a la Información y como le habíamos informado está con nosotros el doctor Surún Hernández. Muy buenos días, doctor Surún Hernández. Buenos días, que el Señor los bendiga. Para mí es una Amén. honra estar en este programa. Gracias. Dando la opinión y tratando de aportar, porque tal y como dice la palabra, lo que uno sabe son talentos que uno tiene que utilizar en favor de los demás, en favor de la obra de Cristo Jesús. Y eso es que venimos, a aportar humildemente en función de lo que Dios nos ha otorgado. Nosotros quisiéramos, Surún, ¿cuál es el criterio jurídico, más que político, en torno a la situación que se ha dado en La Vega con la renuncia de Kelvin Cruz, luego con la renuncia de la alcaldesa? Hay posiciones disidentes, se apela a la ley de ayuntamientos y de municipios y el Distrito Nacional, se habla de la Constitución del 60 de Balaguer del 66, otros te hablan de la Constitución del 94, otros te hablan de la Constitución del año 2010. Entonces hay como una especie, y hay quienes plantean que hay un vacío, un limbo jurídico, porque la Constitución del año 2010 no faculta al presidente a designar a un alcalde. Nos gustaría conocer cuál es el criterio jurídico y la opinión tuya al respecto. Mira, cuando vemos la situación de la República Dominicana, siempre recuerdo el ejemplo de Al Gore en aquel documental, Una incómoda verdad, que hizo el ejemplo de una rana que tú introduces en una olla con agua caliente, agua hirviendo, inmediatamente ella brinca, no quiere morir hervida. Pero la rana, si tú la introduces en una olla con agua fría a temperatura, la pones a fuego lento, pues se muere, no se da cuenta. Eso precisamente es lo que le está pasando a la República Dominicana desde hace varios años, desde el punto de vista institucional, lo cual ha venido a la par con una crisis en el aspecto moral y ético. Lo que ha acontecido en La Vega es un claro ejemplo del irrespeto, número uno, a las reglas de juego democrática establecida que se dio a este país a raíz de la Constitución del 2010 y la Constitución y el Estado de Derecho como tal. Lo que ha ocurrido es simple y llanamente un golpe de Estado. Que usted lo quiera ocultar, el hecho de que hubo una renuncia de un alcalde y que la vicealcaldesa fue, según versiones, extorsionada, presionada psicológicamente y hasta amenazada y hasta sobornada mediante la oferta de designaciones en determinados cargos para que renunciara, pues evidentemente se parece mucho a eso de cuando los militares ingresan al Palacio Nacional, destituyen al presidente por la fuerza, lo amenazan y lo obligan a renunciar. Eso la Constitución establece que es nulo y que evidentemente la única manera de sustituir lo que ha acontecido, en primer lugar, si estuviéramos en buen derecho, es restituyendo o declarando nula esa renuncia. Obviamente, previa demostración de todo de las informaciones que se han revelado y evidentemente en qué cabeza cabe que un funcionario aspira a un cargo de elección, como es su caso, a vicealcaldesa. Usted aspiró a la vicealcaldía. La población de La Vega votó en un 77% por esa señora y dentro de las funciones inherentes a ese cargo que ella fue electa por 4 años, está la de sustituir al titular. Desde el mismo instante en que es obligada a renunciar, pues hay supuestamente por carecer de legitimidad, evidentemente eso no tiene ni lógica ni razón. Ahora, dado el hecho de la renuncia, ¿cuál es el paso? Porque estamos hablando de un golpe de Estado que se intenta consumar por la fuerza y por la aplicación del poder en violación a lo que establece la Constitución. Aquí no hay ningún vacío legal. ¿Pero qué es lo que establece la Constitución? ¿Cuáles son los aspectos de la ley y en qué se fundamentan los argumentos de gente vinculada al gobierno que dicen lo único que tiene que hacer el presidente es designar? Mira, es lo que ha acontecido, lo que pasó en febrero y en mayo, referente a la falta de respeto de institucionalidad que adolecemos. La Constitución del 2010, que fue confirmada por la Constitución del 2015, es muy claro y específico en el artículo 209,
respecto a la forma de elección de los alcaldes, que es por el voto del pueblo. Lo dice. El voto directo. El voto del pueblo. Lo dice así exactamente. Es la única manera que está previsto en la Constitución. Y si usted se va, y yo le pido a quien me esté escuchando, vamos a ir al artículo 209 de la Constitución, verifiquemos que es por el voto de la gente, y si lo extrapolamos al artículo 64, hay una palabra mágica que establece, y eso es partiendo de la premisa de que dicho artículo no fue derogado por la Constitución del 2010. Dice que la designación conforme a como al procedimiento establecido en la Constitución. Conforme al procedimiento establecido en la Constitución. Eso lo dice el párrafo segundo del artículo 64 de la ley 176. ¿Y qué establece la Constitución en ese aspecto? Que hay por votación. Puede por voto directo. El único procedimiento. Sí. El presidente de la República Dominicana no tiene y no puede tener potestad para nombrar a un alcalde que se supone encabeza un gobierno local autónomo elegido por la gente. Son principios nodales de la Constitución del 2010 que reforzó, en primer lugar, la autonomía de los gobiernos locales y reforzó la soberanía popular. ¿Qué acontece? Que los que planificaron el golpe de Estado entendieron que la Constitución del 66, que fue confirmada por la reforma constitucional del 94, la reforma constitucional del 2002, en su artículo 55. En su artículo 55, numeral 11, de manera expresa, consagraba que dentro de las atribuciones del presidente de la República está nombrar al alcalde. Ahí está el procedimiento al cual se refería la ley 176-07 en su artículo 64, párrafo 2, pero eso fue derogado por el 2010. Eso fue derogado. Entonces, que pongan al presidente de la República, que no es tan malo, óigame, y quiero decirlo, no es tan malo que pongan al presidente de la República a participar en el golpe de Estado acontecido a la voluntad popular en La Vega para desconocer lo que el pueblo eligió. Eligió a una alcaldesa, a una vicealcaldesa, para fungir como alcaldesa en caso de renuncia del titular. No, Okay. Eso no es tan malo. Doctor. Lo que es malo, y esto es importante, es que nosotros tengamos la suficiente miopía para entender que eso solamente se va a quedar ahí. Okay. Porque estamos a la luz de eso, pero estamos a la luz de lo que pasó en Dajabón. Un alcalde supuestamente electo le ha dicho al país que se hizo fraude en su jurisdicción, perpetrado por el presidente de la República y por el actual presidente del Partido Revolucionario Moderno, el señor José Ignacio Paliza, quien es el ministro de la presidencia actual. Y todo el mundo se ha quedado como si no fuera con él. Señores, lo que está acontecido en La Vega es solamente el principio. Y me duele mucho ver cómo la oposición, toda, porque es una responsabilidad de la oposición, que lo que está en búsqueda, muchos de ellos, en busca de cargo y de prebenda y con temor y con miedo, cómo han permitido que este país y la presidencia de la República se presente al mundo como los adalides de la democracia, cuando en febrero y en mayo compraron elecciones con más de 50.000 millones de pesos e hicieron fraude a nivel municipal, a nivel de diputados, a nivel de senadores y a nivel del presidente de la República, robándose unas elecciones. Pero eso no es muy Ok, una cosa, doctor, hay un hecho cierto. ¿Cuál es el hecho cierto? El alcalde de La Vega renunció al cargo, evidentemente fue designado ministro de Deportes. Conforme la ley, conforme la Constitución, debe sustituirlo la vicealcaldesa, porque la vicealcaldesa está para suplir al alcalde en caso de ausencia. Ella decide, por presión,
por voluntad propia, por lo que fuere, renunciar al cargo y dice que no va a seguir. Ahora, hasta ahí. ¿Qué es lo que sigue después de ahí? De acuerdo con la ley. El secretario general. O sea, ¿qué sigue después de ahí hasta lograr un alcalde legítimo en La Vega? Mira, obviamente ninguna entidad pública, en este caso una entidad autónoma de tanta importancia como la alcaldía, que es quien encabeza el gobierno local a nivel de los municipios, puede quedar acéfala. Y la ley 176-07 establece que en esos casos, artículo 64, el secretario general va a ser juramentado de manera provisional, en lo que se designa un nuevo alcalde y una nueva alcaldesa a la luz de lo que consagra la Constitución de la República, que son, no es más y nada menos que nuevas elecciones. Y esto es importante recalcarlo, porque entonces me da mucha pena que se intente jugar con la ignorancia y con la inteligencia de la gente, al establecer que lo que dice la ley 176, y eso me recuerda a mí a Derecho 011 en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando nos enseñaron lo que es la jerarquía de las leyes. Evidentemente, hay un sistema jerárquico en materia jurídica que establece que los actos administrativos están por debajo de las resoluciones internas, las resoluciones generales, leyes y finalmente Constitución. Lo que diga la Constitución es siempre lo que se impone. Peor aún, fíjense que nuestra Carta Magna, en su artículo 209, cuando habla de la elección de los alcaldes y cuando habla inclusive de la forma en que los partidos políticos, en el artículo 201 de la Constitución, aquel que va a ser reformado, deben presentar las candidaturas para que la gente elija, no establece que debe ser su elección de conformidad con la ley. No establece una reserva de ley. Al no establecer una reserva de ley, el legislador, mediante una ley adjetiva, que es complementaria a la Constitución, no puede prever otro mecanismo. Máxime cuando es el mismo artículo 64 en su párrafo segundo, que establece de manera expresa, al margen de las interpretaciones, manda la Constitución. Dice designado de conformidad con el procedimiento planteado en la Constitución. Sí. O sea, nadie puede negar eso. Obviamente, estamos en presencia de funcionarios que son capaces, te repito, de cualquier cosa. ¿Hasta dónde estaría Surún dispuesto a llevar esto? ¿Al Tribunal Constitucional? ¿Hacia dónde en caso de que esto siga su agitado curso? Antes de eso, yo quiero hacer una pregunta al doctor. Doctor, ¿qué papel en este momento debe jugar la Junta Municipal Electoral de La Vega? Mira, la Junta Municipal de La Vega está atada a lo que decida la Junta Central Electoral, porque la Junta Municipal de ese municipio, pues lo que realiza y organiza son las elecciones que previamente han sido convocadas por el Pleno de la Junta Central Electoral. ¿Qué establece la ley 20-23 de régimen electoral? Muy sencillo, establece la atribución a la Junta Central Electoral de convocar a elecciones extraordinarias en casos extraordinarios como es el caso de la especie. Luego que la Junta Central Electoral haya convocado en ejecución del mandato establecido en el artículo 209 de la Constitución, 208 y de las atribuciones que le concede la misma y de esa propia norma sustantiva, convoca elecciones, entonces ya le corresponderá a la Junta Municipal Electoral organizar los pormenores como es la inscripción de los candidatos a través de los partidos políticos. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Y ahí le tomo la pregunta de Felipe. Nosotros comenzamos ayer, en el día de ayer, notificamos un acto de puesta en mora, tanto a la Junta Central Electoral, con copia al presidente de la República, para que sepa que nosotros vamos a apoderar los tribunales. ¿Quiénes somos nosotros? La Fundación Primero Justicia y varios municipios de La Vega. Esto no tiene nada que ver con política, porque
tiene que ver con algo, señores, porque está respecto a la conciencia que tenemos que tener los dominicanos de defender lo que tanto sacrificio y sangre nos ha costado, que es el derecho de ir a elecciones, el derecho de que se respete este Estado de Derecho como tal, que está siendo vilmente vulnerado, porque tú me hablamos de la alcaldesa y de las ofertas que se le hicieron a la alcaldesa. Vamos a hablar de las ofertas que se le hicieron a Kelvin Cruz para que renuncie a su alcaldía. Vamos a hablar de la irresponsabilidad de ese señor, amigo mío, conocido, pero irresponsable, que es electo con el 77% por el pueblo vegano, que votó por él, para desempeñar una función por 4 años, y porque le ofrecieron un cargo de ministro y manejar los Juegos Centroamericanos, esos presupuestos, pues decidió subirle los vidrios a los votantes de La Vega por dinero, porque de eso es que se trata. No creo que por dinero, porque el caso del dinero ya abarca otros aspectos, ya incluso de orden moral. Tú sabes que Kelvin está muy vinculado al tema deportivo y este tipo de cosas, y obviamente renuncian y lo nombran como un ministro o condicionan su renuncia al nombre como ministro. Pero el concepto de dinero como que abarca ya... le voy a poner el apellido por manejar el dinero del presupuesto de su ministerio y el dinero del presupuesto de los Juegos Centroamericanos, peor aún. Pero yo te aseguro que el presupuesto del Ayuntamiento de La Vega en este momento maneja más recursos que el presupuesto que tiene el Ministerio de Deportes. Señores, esa debe ser la razón por la cual también quiere manejar la alcaldía de La Vega, imponiendo un acólito y un servil en violación de la Constitución y de lo que decidió el pueblo. Vaya a misa de aquí, doctor, lo vaya a la iglesia, a su iglesia, porque ustedes están demasiado calientes. Señores, gracias por acompañarnos en Acceso a la Información, la invitación para el próximo domingo a esta misma hora. Buenos días.